Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de un concepto que creo que es imprescindible para poder llegar a entender ciertas patologías cardíacas. Estamos hablando del gasto cardíaco. Empezaremos definiendo en qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que el volumen de sangre impulsado por el corazón en un minuto. Y esta definición nos tiene que quedar clara inicialmente. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre impulsado por el corazón en un minuto. Y como podéis comprobar todos, en esta fórmula que es muy importante, el gasto cardíaco va a depender de dos parámetros. Por un lado, del volumen sistólico y por otro lado, por la frecuencia cardíaca. Empezaremos definiendo en qué consiste el volumen sistólico. El volumen sistólico no es más que la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo, y aquí la importancia, en cada latido. Y esto hay que entenderlo bien y ver la diferencia entre gasto cardíaco. Gasto cardíaco decía que era el volumen de sangre impulsado por el corazón en un minuto, y a diferencia del volumen sistólico, el volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo en cada latido, no en un minuto, sino en cada latido. Por otra parte, el gasto cardíaco también se va a ver influenciado por la frecuencia cardíaca, que va a depender de la vía simpática y de la vía parasimpática. Ambas vías lo que hacen es mantener un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca en función de las necesidades del organismo. Para que me entendáis, pongo un ejemplo. Imaginaos que yo estoy corriendo y necesito incrementar la velocidad. Para ello, la vía simpática lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca, con el objetivo de incrementar el volumen sistólico, que era la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo en cada latido. Y si en cada latido yo incremento el volumen, se verá reflejado un incremento en el gasto cardíaco, que era el volumen de sangre impulsado en un minuto. Hasta aquí se entiende bien. Ahora bien, vamos a ver de qué depende este volumen sistólico. El volumen sistólico dependerá de tres parámetros. Por un lado, la precarga, segundo, por la poscarga y tercero, por la contractilidad. Vamos a empezar definiendo qué es la precarga. La precarga es la tensión que soporta el ventrículo al final, importante, del llenado ventricular. Esto es muy importante. Precarga es la tensión que está soportando el ventrículo al final del llenado ventricular. Entonces, la precarga dependerá ¿de qué? La precarga dependerá de la volemia, que la volemia es la cantidad de sangre circulante. Simplemente es esto, circulante. Es decir, la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, la precarga dependerá de la volemia. Es decir, que si yo aumento la volemia, ¿qué pensáis cómo será la precarga? ¿Mayor o menor? Si nos vamos a la definición, precarga era tensión que soporta el ventrículo al final del llenado ventricular, pues evidentemente si yo aumento la volemia, va a aumentará el líquido a nivel del corazón, y esto va a hacer que aumente la precarga, que aumente, ¿sí?, esa tensión a nivel ventricular. Es decir, que mayor volemia, mayor precarga. Si disminuye la volemia, disminuye la tensión, disminuye la precarga. Os pongo un par de ejemplos. Imaginaros que tenemos un accidente de tráfico en el que el paciente sufre un sangrado. ¿Qué pensamos aquí? ¿Cómo estará la volemia? ¿La volemia cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? Muy bien, disminuida.
disminuida estaría la volemia. ¿Por qué? Porque el paciente está sangrando. Ahora bien, si disminuye la volemia, la precarga estará disminuida o aumentada, es decir, habrá más tensión en el ventrículo o menos tensión en el ventrículo. Pues evidentemente habrá menos precarga, ¿sí? Habrá menos tensión en el ventrículo, habrá menos distensión ventricular, ¿sí? Porque llega menos volumen al corazón. Al llegar menos volumen, no hay tensión en las fibras de miosina y actina, en los sarcómeros, con lo cual la contractilidad será menor, ¿sí? Es decir, que aquí hay una correlación entre la precarga y la contractilidad, ¿sí? Según, y recordar, la ley de Frank Starling dice que a mayor distensión, es decir, a mayor precarga, a mayor tensión, ¿sí?, mayor contracción hará este corazón. Es decir, que un corazón en el cual aumentemos la volemia, el corazón va a soportar más tensión a nivel ventricular, va a tener una precarga mayor y esto va a provocar que la contractilidad sea mayor, ¿sí? Esta ley de Frank Starling fisiológicamente se cumple, es decir, que todo paciente que le aumentemos la precarga, es decir, que aumentemos el volumen, que aumente esa tensión a nivel ventricular, ¿sí?, al final la contracción será mayor porque las fibras de miosina y de actina se alargan más y tienen más fuerza de contracción y con el objetivo al final de enviar un gasto cardíaco más elevado, ¿sí? Esto se cumple, pero ya veréis como hay a veces que la ley de Frank Starling no se cumple en ciertas patologías, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Que ya veremos, os dejo el link aquí de la patología de la fisiopato de la insuficiencia cardíaca y veréis cómo esta ley de Frank Starling no se cumple. Bien, reanudando, resumiendo, el volumen sistólico hemos dicho que dependía de la precarga. La precarga va a depender del volumen de la volemia, ¿sí? Es decir, que si tenemos mayor volemia, vamos a tener una mayor distensión de las fibras del músculo, ¿sí? Aquí os he puesto un globo para que lo entendáis más fácilmente. Imaginaros que yo soplo un globo y trato de hincharlo. Al hincharlo, yo le estoy metiendo aire, vamos a poner oxígeno, ¿sí? Si yo hincho más, inflo, ¿qué ocurre el globo? Que provoca una distensión del globo, es decir, que las fibras sufren una tensión, ¿sí?, y se agranda el globo. Esta tensión es lo que nosotros estábamos definiendo antes como precarga, ¿sí? A mayor precarga, es decir, a mayor distensión, a mayor tensión, pues más contenido de aire, cuando yo le aprieta el globo, podrá salir, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo. Si yo, para recuperar a ese paciente que tenía un sangrado, que tenía una disminución de la volemia, lo que le voy a hacer es, pues, administrarle soroterapia, incremento la soroterapia. ¿Y qué voy a hacer? Incrementar la volemia. Si aumento la volemia, ¿sí?, aumento la precarga. Aumentaré esa tensión en las paredes del ventrículo, con lo cual el corazón provocará una distensión, ¿sí? Habrá más contenido, más líquido. Al extenderse las fibras miocárdicas, va a tener mayor fuerza de contracción para poder eyectar un volumen sistólico muchísimo mayor, ¿vale? Por otra parte, el gasto cardíaco, el volumen sistólico se verá determinado también por la poscarga. La poscarga es la tensión que soporta, esto es muy importante, que soporta el ventrículo en el proceso de eyección. ¿Sí? Imaginaros, para que me entendáis, la poscarga siempre va a estar o va a depender de lo que nosotros llamamos resistencias vasculares periféricas, ¿sí? De esas arteriolas que están en la periferia que por alguna causa van a sufrir una vasoconstricción, ya sea por una hipertensión, y va a hacer que el corazón, cuando trate de sacar ese contenido de sangre, pues se va a ver que va a chocar
o va a haber una fuerza por encima y que va a impedir que ese volumen sistólico pueda salir con facilidad. Para que me entendáis, imaginaros el globo otra vez. La poscarga es por donde inflamos nosotros. Imaginaros que la cantidad de aire que hay aquí tiene que salir fuera. Si yo aquí la aprieto con los dedos, la cantidad que salga va a ser menor, ¿sí? Es decir, que esto podríamos decir que esas resistencias vasculares periféricas sufren vasoconstricción, ya sea por una hipertensión, ¿sí? Que aumente la tensión arterial, se provoca una vasoconstricción de las arteriolas y eso hace que el volumen, ¿vale?, sistólico no pueda salir con facilidad. ¿Por qué? Porque hay unas resistencias a nivel de las arteriolas más periféricas, ¿sí? Pues esto en el globo es el mismo símil. Si yo al globo no lo aprieto por donde inflo, el aire saldrá con facilidad. Si yo lo aprieto aquí, el aire le costará más salir. Eso es la poscarga. Imaginaros un paciente que es hipertenso de manera crónica. ¿Qué va a ocurrir? Que siempre va a tener estas arteriolas, ¿sí?, con una vasoconstricción de una manera crónica. Es hipertenso de manera crónica. Con lo cual, este paciente, el volumen que hay aquí en el globo no va a salir o siempre le va a costar más, ¿sí? Esto trasladado al corazón, imaginaros que si yo tengo aquí una hipertensión, ¿vale?, el corazón va a tratar de sacar toda esa precarga, todo ese volumen, va a tratar de sacarlo. Pero como los vasos circundantes están con una vasoconstricción, le va a costar más sacarlo. Con lo cual, el ventrículo va a tener que trabajar más. Va a tener que trabajar más para poder sacar y ejercer y sobrepasar esas fuerzas que le están generando las resistencias vasculares periféricas. Y eso hará que este músculo, este ventrículo, se hipertrofie, se agrande y se hipertrofie. Esto ya veréis que es un ciclo vicioso y que se hablará más en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Es decir que, como veis, el volumen sistólico, o sea, la cantidad de volumen que puede salir en cada latido va a depender de la precarga, es decir, de la volemia, ¿sí? Dependiendo mayor volumen, mayor distensión, mayor tensión, podré sacar más contenido de volumen sistólico, evidentemente. Y va a depender de la poscarga, de esas resistencias que me están ejerciendo en la periferia. Si aquí hay una vasoconstricción importante, el volumen sistólico le va a costar más sacarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando incrementa la poscarga, ¿sí?, va a disminuir el gasto cardíaco en un paciente crónico, ¿vale? Es decir, que si aumentamos la poscarga porque el paciente tenga hipertensión, el paciente sacará menos gasto cardíaco el gasto cardíaco de volumen, ¿vale? Y por otro lado tenéis la contractilidad, que la contractilidad ya la hemos visto un poquito con la precarga, es decir, que las fibras de actina, los sarcómeros, contra más se produzca una distensión entre la miosina y la actina, más se encajan las cabezas de miosina y actina y hacen que la contracción sea mayor. Es decir, que cuando hay una distensión importante, ¿sí?, a mayor precarga, porque tiene mayor volumen, la contractilidad será más fuerte. Esto, fisiológicamente hablando, con la ley de Frank-Starling. A mayor distensión, mayor contracción, mayor cantidad de sangre. Pero recordar que esto tiene un límite y que si es sobrepasada esa distensión, imaginaros que la distensión se viene por aquí, al final es la ley de Frank-Starling que no se va a cumplir, como por ejemplo en patologías como la insuficiencia cardíaca, que os dejo el link aquí arriba para que podáis echarle un vistazo. En sí, resumiendo, la ley de Frank-Starling lo que viene a decir es que a mayor distensión del músculo cardíaco, ¿sí?, a mayor precarga, mayor es la fuerza de contracción y mayor cantidad de sangre que bombeará, es decir, mayor volumen sistólico y al final mayor gasto cardíaco. Que esto, como he comentado, en ciertas patologías como la insuficiencia cardíaca,
no se va a cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque a mayor distensión, es decir, a mayor precarga, no va a sacar el volumen sistólico o el gasto cardíaco adecuado. ¿Por qué? Porque tiene unas ciertas alteraciones el músculo cardíaco, afectaciones, además de la poscarga aumentada. ¿Sí? Como os digo, si queréis echar un vistazo a la insuficiencia cardíaca, os dejo aquí el link para que podáis visualizarlo. Venga, compañeros, hasta luego.